Hola, hola, desde donde me estén escuchando, espero estén sumamente bien. Bienvenidos a otro episodio más de este pequeño proyecto llamado Contar Colombia. Aprovecho para reiterar que no soy historiador, sin embargo, me encanta contar o narrar lo que leo. También, de antemano, mis disculpas si escuchan mucho ruido de fondo, o voces, o alguna moto que pasa. No tengo ningún estudio de grabación ni mucho menos algún micrófono que suprima el ruido. Por ello, mil disculpas. En el episodio pasado hablamos sobre la llegada de los españoles a Colombia. Ahondamos en el estado de la sociedad ibérica de ese entonces y su forma de ver el mundo. Terminamos hablando de los habitantes del territorio colombiano, sociedades con la capacidad no solo de sobrevivir, sino de habitar activamente su territorio en comunidad y con comunidades vecinas. Entonces, pues, los indígenas no son como algunos se los imaginan. Estaban bien organizados y tenían especialidades en cada oficio que emprendían. Pero, lo más importante en lo que vamos a ahondar hoy es en su cosmovisión y cómo ésta dio entrada a lo que llamamos hoy como la encomienda. Capítulo 1. La agrupación indígena precolombina. Según Guillén, la población aborigen estaba organizada alrededor de clases o familias extensas, cuyos derechos y deberes no se basaban en el derecho territorial, como lo vimos en el episodio pasado con los españoles, sino en la consanguinidad real o ficticia. Esta consanguinidad otorgaba parentesco, generaba la cohesión o relación entre los individuos y, a partir del conocer al otro, se moldeaban formas de cooperación. En estas comunidades no existía lo que hoy llamamos como autonomía individual. Antes, cada función estaba dentro de una red colectiva. Ojo ahí, el todo era para todos, excluyendo cualquier elección personal. Y antes de avanzar, es importante tener en mente que el ser humano, y pues esto sonará un poco feo para algunas personas, pero el ser humano no es más que otro animal en este planeta. Y que gracias a ciertos procesos evolutivos, procesos culturales, con un poquito de suerte, fue como se mantuvo la especie que hoy conocemos como un Homo sapiens. O sea, si nosotros, tú y yo, somos Homo sapiens. Y entre dichos procesos de cooperación humana, fundamentados, como ya los mencionamos, a partir del parentesco, es que podemos encontrar distintas formas de vivir o habitar el mundo. En resumen, el ser humano coopera por distintas razones, pero el cómo habita el mundo puede variar. A hoy sabemos que la forma de habitar el mundo puede ser dentro de un espacio fijo o yendo de un lado a otro entre una gran área. A estas comunidades las llamamos sedentarias o nómadas. Y para aquellos que no hayan escuchado sobre sedentarismo o nomadismo, no se preocupen, aquí se les explica. A los pueblos sedentarios los conocemos como aquellas comunidades que se establecen en un lugar para vivir. Estas comunidades sedentarias no se trasladan activamente para buscar recursos, antes bien producen sus bienes allí donde están. En América, por ejemplo, estas comunidades sedentarias se valían de la agricultura y de la artesanía, la cual también sirvió como producto de intercambio entre otras comunidades. Mientras tanto, las comunidades nómadas sí viajan de un lado a otro, iban y venían en busca de recursos que les permitieran sobrevivir y no se fijaban a un territorio. Aunque eso sí, Guillén menciona que en ocasiones los nómadas realizaban cultivos. Por ello no eran sedentarios y nómadas al pie de la letra. Al final lo que vale es que se sobreviva en comunidad. Y de paso, es mejor no encasillar comportamientos tan complejos en simples categorías.
Ahora, que los sedentarios estuviesen mucho más relacionados con un área espacial no significaba que consideraran dicha tierra como propia. Es más, en las comunidades precolombinas se ignoraba la propiedad sobre la tierra. La verdad a mí eso me parece muy particular. Y pues simplemente se aprovechaban de los frutos para el beneficio de todos. Incluso estas comunidades sedentarias, aunque identificadas con el territorio, lo entendían de una forma vitalicia y no hereditaria. ¿Qué quiere decir? Que si un individuo, por ejemplo en este caso, moría, la tierra que este individuo tenía era devuelta al grupo para que ésta fuese entregada a otra persona o familia. Así, no se enriquecían personalmente y no existía una transferencia generacional del poder económico, pues en su cultura ni siquiera existía la riqueza a nivel conceptual. Lo que sí importaba antes era la multiplicación demográfica, o sea que la comunidad creciera en número de personas, y la autosuficiencia militar, que se traduce en defensa de los propios, de aquellos con que pues se comparte un vínculo. Con toda esta carreta que les he entregado, podemos intuir que la consanguinidad y el parentesco es una forma de cohesión social muy fuerte, pero no es la única función de la consanguinidad, puesto que el parentesco también define los oficios del individuo. Así entonces hay funciones que pueden ser heredadas y algunas otras eran asignadas por deberes de tipo mágico. Y era tan así, pero tan así, tan serio el tema de la consanguinidad, que se formaban castas, que en otras palabras son grupos de individuos que se han dedicado por generaciones a una actividad específica. Y algo que quisiera agregar, simplemente porque es tan obvio que uno a veces lo pasa por alto, y es que entre los pueblos también peleaban. La dominación de otros pueblos la llevaban a cabo las comunidades más organizadas, las sedentarias, pues tenían un gran poder militar en comparación con las comunidades nómadas o seminómadas. Así hacían vasallos a los jefes enemigos y esclavizaban a las mujeres del grupo dominado. Dicho esto, si tomaban al jefe o cacique, tomaban a la comunidad. El cacique entonces es una figura fundamental y para explicar su importancia quisiera que se quedaran con lo siguiente, y es que todos los pueblos indígenas participaban de un todo. Ojo ahí con la palabra, participaban de un todo, mientras que en la sociedad ibérica se contribuía a un todo. Es decir, en la sociedad española se aporta desde la voluntad individual que culmina en el Estado, punto de vista del cual nosotros estamos muy familiarizados. Pero el gran todo de las comunidades indígenas depende del parentesco. Y resulta que este parentesco podía encarnarse y representarse. Y esta encarnación no era nadie más y nadie menos que el cacique. Capítulo 2. El cacique y su tributo. Para entender la importancia del cacique, quisiera relatarles una cita que expone Guillén. Dice así, abro comillas. Es en el círculo regido por su autoridad el jefe indiscutido de todas las actividades, soberano absoluto en toda la extensión del término. No depende de nadie y en realidad no es responsable ni siquiera ante los sacerdotes. Cierro comillas. Podemos decir entonces que el cacique, como persona y como ejecutor de un poder, es considerado divino ante su pueblo. Dice Guillén que el jefe indígena es la encarnación anímica de una forzosa asociación de parientes y por esta asociación recae todo el deber y derecho biológico. De nuevo, aparece el parentesco, esa asociación.
aparece esta consanguinidad, que como ven era vital para estas culturas precolombinas. Ante la figura del jefe, su pueblo concedía donaciones rituales, que no eran más que el fruto del trabajo de la comunidad. Y recordemos que no existía forma de enriquecimiento, por lo que cada donación era una representación de dar a la comunidad, de retribuir a la comunidad, de ser parte de ese todo. Y el mismo cacique se aseguraba de que todo ello fuera para todos. Los españoles, cuando vieron esto, lo asemejaron erróneamente con el impuesto, llamando a las donaciones rituales tributos. Capítulo 3. Españoles e indígenas. Llegados los españoles, los pueblos indígenas se resistieron a la esclavitud. Guillén menciona que desde 1502 hasta 1540 no hubo forma de institucionalizar los servicios indígenas, lo que desencadenó frecuentes enfrentamientos seguidos de pequeños tiempos de paz entre conquistadores e indígenas. En el episodio pasado hablamos sobre el español y su visión del trabajo manual como algo bajo. Pues, amigos, acabamos a ver reflejado esto, ya que los colonos necesitaban de mano de obra, o si no, podían o bien perecer y morir de hambre, ya que ni trabajaban la tierra y de paso estaban en un suelo que no conocían. Vamos a tomar de ejemplo lo escrito por Guillén, pues resulta que por allá, en 1537, un tal Jerónimo Lebrón, quien era gobernador de Santa Marta, fue uno de los individuos que clamaba por la esclavización de los indígenas, pues únicamente obtenía ingresos de la extracción de oro funerario, y parece que no bastaba con tomarlo de las tumbas indígenas. Resulta que esta esclavitud era algo indebido desde el punto de vista de la corona española. Pues cómo se osaba tratar con tal bajeza a sus nuevos vasallos, ¿no? Fue tanto el descontento que hasta la reina Isabel intervino. Pero estas disputas solo generaron tensiones entre conquistadores y la corona, sumado al fallido sometimiento u organización de los pueblos indígenas, pues todos estos se resistían, escapaban de los españoles que intentaban encasillarlos en pueblos o en municipios. Así, fue sumamente difícil controlar no solo a los habitantes, sino al territorio en sí. Pues bien, estas comunidades que se resistían eran aquellas que se movían mucho más y cuyo territorio no estaba bien definido. Eran los pueblos nómadas o seminómadas, que según Guillén, los indígenas del litoral atlántico que no obedecían al sometimiento eran considerados prisioneros de guerra, capturándolos y llevándolos forzosamente a las minas o a servir al transporte fluvial. Dichos abusos y sometimientos, dice Guillén, llevaron a que desgraciadamente los pueblos indígenas fueran reducidos a tal punto que para la primera mitad del siglo XVI gran parte de su población y cultura desapareciera. Pero, entonces, ¿cómo se ejerció el poder sobre las comunidades aborígenes? Pues no creo que hayan estado siglos persiguiendo y prácticamente exterminando a toda una población. Pues bueno, esto se explica con otra travesía. Podemos decir que el proceso de conquista no fue igual en todo el territorio colombiano, caso que veremos con más detenimiento más adelante y también puede que sea discutido en otro episodio. Nuestra historia inicia con Jiménez de Quesada y Sebastián de Belalcázar,
Ambos conquistadores llegan a los altiplanos y valles del centro del país, por allá sobre la cordillera oriental, y allí se encuentran con los muiscas, que eran sedentarios, agricultores, artesanos y guerreros, que a diferencia de los pueblos seminómadas, se organizaban en un área específica. Y esto, lastimosamente, facilitó el dominio ante los españoles, tomando a aquel que representaba a la comunidad, al cacique. Guillén expone un fragmento del libro Historia de las Indias de la autoría de Bartolomé de las Casas, un sacerdote español que documenta lo siguiente. Abro comillas. A vos, fulano, se os encomiendan en el cacique fulano 50 o 100 indios, con la persona del cacique, para que os sirváis de ellos en vuestras granjerías y minas y enseñadles las cosas de nuestra santa fe católica. Cierro comillas. Esto, mis personas bonitas, esto nos habla de que se tomaron a los caciques, que como bien sabemos eran el jefe de jefes. Si tenían al cacique, también tenían a la comunidad. Resulta que la prestación de servicios, si es que le podemos decir así, de los indígenas se basaba en la pertenencia y participación de los beneficios que su actividad daba al grupo. Y resulta que toda esta lealtad estaba entregada al cacique, caso sumamente contrario al español, que busca una retribución monetaria por el trabajo hecho. Cuando los españoles se dan cuenta de esta relación entre la comunidad y el cacique, no tuvieron más opción que implementar y explotar. Cabe destacar que los tributos que se le daban al cacique eran de tipo mágico, con joyas para uso de sacerdotes y guerreros. También disponían de frutos recolectados y animales cazados, junto con cerámica, cestería, textiles. Pues de ahora en adelante todo esto iba a ser entregado al español, quien ahora tiene como función la muy entre comillas educación del aborigen y la recaudación de los tributos. A este proceso le llamamos la encomienda. Duró más de siglo y medio, y Guillén lo define como la entrega de un grupo de familias indígenas con sus propios caciques a la tutela de un español para su cristianización y protección. El español entonces recibía los tributos que legalmente pertenecían a la corona. Sin embargo, después de diversas disputas, en 1545 la corona española acepta la encomienda y este privilegio era heredado al mayor de los hijos varones del encomendero o a su viuda y a sus nietos. Y entonces, dentro de la encomienda, precisamente, ¿quiénes eran esos indígenas encomendados? Pues eran hombres indígenas entre 18 y menores de 50. Todos estos eran obligados a dar tributo. Únicamente las mujeres, los inválidos y el cacique no eran obligados a esta tarea. Pero la avaricia era tal que no era suficiente el tributo, por lo que se arrendaban indígenas para que trabajaran en tierras, casas o minas de otro español encomendero. A este proceso le conocemos como la mita. La mita. M-I-T-A. Al final, la encomienda dio paso al desarrollo español, pues los territorios con grandes encomenderos adquirieron mayor importancia política, social y económica, pues bajo el trabajo indígena es que se da la nueva organización social de los españoles. Muchas gracias por llegar hasta aquí.
la verdad me es difícil pasar página tras página imaginando estas barbaridades que se vivían en aquel entonces en nuestro territorio. Pero por eso mismo considero que es muy importante conocer nuestros orígenes y nuestra historia. También me queda el recordatorio muy importante de que precisamente el centralismo o que Bogotá, que está muy alejada de las costas, sea un centro económico y político, también se debe en parte a estos procesos, a la encomienda. Muy importante tener esto en mente. También me queda una pregunta y es que ya es un poco fuera de contexto y es cómo pasaron la barrera de la endogamia estos primeros pueblos que llegaron a las Américas. Es bien curioso y sería increíble poder leer al respecto. Si encuentro algo les contaré. Y les hago un pequeño spoiler del siguiente episodio, pues vamos a ahondar en las estructuras sociales que se consolidaron en la encomienda. Es posible que este episodio, el siguiente, sea un poquito más corto que el que están escuchando. No siendo más, recuerden, siéntense derechos, tomen agüita y nos veremos en una próxima ocasión. Chao, chao.